Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Siri Rodríguez y hoy vamos a trabajar derivación logarítmica. Partimos inicialmente con algunos elementos que tenemos que tener en cuenta, como son las propiedades de los logaritmos, las reglas de derivación, las derivadas de funciones logarítmicas y la derivación implícita. Aquí algunos pasos para lo que nosotros llamamos derivación logarítmica, y es, pues, el primero, aplicar el logaritmo natural a ambos lados de una ecuación que tengamos de la forma y igual a f de x, y utilizar las leyes de los logaritmos para simplificar esas expresiones. El segundo paso, pues, va a ser la derivación implícita, derivar implícitamente respecto a x, es decir, derivar la expresión y posteriormente despejar la ecuación resultante para dy de x. Aquí tenemos también, pues, lo que nosotros llamamos propiedades de los logaritmos. Entonces, pues importante recordar cada una de estas propiedades. El logaritmo en base a de 1 es igual a 0, el logaritmo en base a de a es igual a 1, el logaritmo en base a de a la x es igual a x, a elevado al logaritmo en base a de x es igual a x, etcétera, u otras propiedades que vamos a tener que utilizar a lo largo del video. Entonces, vamos a utilizar estas propiedades. Específicamente en los ejercicios que vamos a ir desarrollando. Entonces tenemos una función de la forma y igual a seno al cuadrado de x por la raíz de x al cuadrado más 1 sobre 3x más 2 elevado a la 5. Entonces vamos a ver que utilizar, pues, las diferentes reglas de derivación que hemos visto anteriormente va a resultarnos bastante largos los ejercicios. Entonces vamos a utilizar la derivación logarítmica para lograr simplificar y sintetizar un poco más esta expresión. Entonces, el primer paso que nos piden, pues, es aplicar logaritmo natural a ambos lados, y eso es lo que acabamos de hacer. Aplicamos logaritmo natural a ambos lados. Entonces vamos a ver qué propiedades de logaritmos nos permiten a nosotros transformar esta expresión en quizás expresiones más sencillas de manejar y de derivar. Entonces vemos que podemos utilizar esta propiedad. Si tenemos el logaritmo en base a de un cociente entre dos términos, pues podemos reescribirlo como el logaritmo en base a de u menos el logaritmo en base a de b. En este caso, pues la base del logaritmo natural es Euler, pues podemos escribir esta expresión como el logaritmo natural de seno al cuadrado de x por la raíz de x al cuadrado más 1 menos el logaritmo natural de 3x más 2 elevado a la 5. Entonces, podemos observar que hay otras propiedades de logaritmos que podemos quizás integrar. Hay otras propiedades de logaritmos que también podemos integrar para realizar la derivada de esta expresión o para poder sintetizar un poco más estas expresiones y poder derivarlos posteriormente. Entonces podemos ver que hay un producto entre dos términos, entonces podemos aplicar la propiedad que nos permite ver que el argumento de dos logaritmos que se están multiplicando lo podemos ver como la suma entre dos logaritmos de la misma base. Entonces, si tenemos logaritmo en base a de u por b, eso va a ser igual al logaritmo en base a de u más el logaritmo en base a de b. Y vamos a aplicarlo a la expresión que teníamos inicialmente. Entonces tendríamos logaritmo natural de seno al cuadrado de x más el logaritmo natural de la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Lo podríamos simplificar de esa forma. Ahora, esta expresión pues las podemos ver de una forma distinta para poder aplicar propiedades de logaritmos. Cuando tenemos seno al cuadrado de x, pues eso lo podemos ver como seno de x elevado al cuadrado todo el término, y también esa raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 lo podemos ver en forma de potencia, es decir, esa raíz expresándola de la forma 1 medio. Entonces aplicamos la propiedad de logaritmos que nos dice que si tenemos el logaritmo en base a de u a la n,
bajamos el exponente y lo multiplicamos por el logaritmo en base a de u. En este caso vamos a aplicarlos a todos los términos que tenemos allí. Entonces tendríamos que el logaritmo natural de y es igual a 2, bajamos el exponente, por el logaritmo natural de seno de x, más un medio, ese exponente lo pasamos a multiplicar a todo el logaritmo por el logaritmo natural de x al cuadrado más 1, y este exponente 5 lo bajamos y lo multiplicamos por el logaritmo natural de 3x más 2. Y miren que aquí no hemos derivado, simplemente hemos aplicado el logaritmo natural a ambos lados y utilizando propiedades de logaritmos que nos permita a nosotros ver esa expresión inicial tan voluble que teníamos de una forma distinta. Entonces ahora vamos a ver algunas derivadas de funciones logarítmicas. Entonces podemos ver que la derivada del logaritmo en base a de x es igual a 1 sobre el argumento, es decir, sobre x, por el logaritmo natural de la base. En este caso la base es a, entonces el logaritmo natural de a. Aquí también tendríamos la derivada del logaritmo natural de x. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre el argumento, es decir, 1 sobre x. Y también podemos ver que cuando ese argumento ya no es x, sino que es una función g de x, entonces decimos que la derivada del logaritmo natural de g de x va a ser 1 sobre g de x, es decir, sobre todo el argumento, multiplicado por la derivada de ese argumento. Entonces, vamos a aplicar esas reglas de derivación en las expresiones que nosotros estamos trabajando. Entonces, aplicando esas reglas de derivación en las expresiones que tenemos, pues vamos a ver lo siguiente. Entonces, la derivada, vamos a derivar logaritmo natural de y, vamos a derivar 2 logaritmo natural de seno de x, vamos a derivar toda esta otra expresión, cada uno de estos términos por las propiedades de la adición y de la sustracción de derivadas específicamente. Entonces tenemos que vamos a derivar logaritmo natural de y, derivamos de forma implícita, entonces la derivada del logaritmo natural de y es 1 sobre y como estamos derivando implícitamente a y, pues lo multiplicamos por de y de x, que es la derivada implícita de este término. Igual, y tenemos aquí que como 2 es una constante, pues vamos a dejar esta constante multiplicando por la derivada de la expresión. Entonces vamos a derivar ¿a quién? Al logaritmo natural del seno de x. Entonces la derivada del logaritmo natural del seno de x, ¿cómo es? Entonces 1 sobre el argumento en este caso pues es seno de x, por la derivada del argumento, que la derivada de seno de x es coseno de x. Entonces lo tenemos aquí. Más, al igual que el caso anterior, dejamos la constante, que es un medio, multiplicando por la derivada de la función. Entonces, la derivada del logaritmo natural de x al cuadrado más 1, tenemos 1 sobre el argumento, que es x al cuadrado más 1, por la derivada de x al cuadrado más 1, que es 2x respectivamente. Menos 5, dejamos la constante multiplicando la función, y tenemos 1 sobre el argumento, que es 3x más 2, por la derivada del argumento, que en este caso es 3. Y esta sería la derivada de la expresión. Entonces, vamos a continuar con nuestro tercer paso. Y es que vamos a despejar esta expresión en términos de y de x. Entonces, vamos a hacer algunas consideraciones para poder ver esta expresión un poquito más sintetizada. Y es que este 1 lo multiplicamos con el coseno, al igual que el 2, y nos queda 2 coseno de x sobre seno de x. Aquí este 2x y este 2 de acá los podemos simplificar, entonces nos quedaría x sobre x al cuadrado más 1, menos este 5 por este 3 lo podemos multiplicar, 5 por 3, 15, y nos queda 15 sobre 3x más 2. Entonces, seguimos haciendo procesos algebraicos para poder despejar ese de y de x, y tenemos que el recíproco de la multiplicación de este término 1 sobre y, pues es y. Entonces, este y que está dividiendo pasa a otra expresión y lo multiplicamos por todo este término. Entonces, tenemos que de y de x es igual a toda esta expresión. Y miren que aquí tenemos a y.
Entonces, vamos a ver quién es Y. Nosotros ya sabemos quién es Y, dado que pues Y viene siendo la expresión que inicialmente nosotros teníamos, seno al cuadrado de X por la raíz de X al cuadrado más 1 sobre 3X más 2 a la 5. Entonces vamos a reescribir, en lugar de Y, vamos a escribir toda esa expresión a multiplicar el otro término. Y esa sería nuestra derivada utilizando derivación implícita. Ahora vamos a abordar este ejercicio. En este ejercicio, pues, tenemos una función elevada a otra función. Por tanto, las reglas que nosotros hemos determinado para las diferentes expresiones no es posible utilizarlas de forma directa. Por tanto, vamos a utilizar los pasos que hemos seguido para la derivación logarítmica. Entonces, lo inicial pues es aplicar logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. En este caso, pues el exponente de aquí es raíz de X, entonces utilizamos la propiedad de logaritmos que nos permite ese exponente ponerlo a multiplicar por el logaritmo de la expresión. Entonces tendríamos logaritmo natural de Y igual a la raíz de X por el logaritmo natural de X. Entonces vamos a utilizar la propiedad que tenemos aquí, que es la regla del producto para poder derivar esta expresión. Entonces decimos que pues la derivada de este término va a ser la siguiente. Entonces decimos que la regla del producto para este término pues la aplicaríamos de la siguiente forma. Entonces la derivada del logaritmo natural de Y derivamos de forma implícita, entonces sería 1 sobre Y por dy de X. Y la derivada de este término, pues hacemos la regla del producto que hemos enunciado anteriormente. Entonces, la derivada del primer término, la derivada de x a la 1 medio, entonces bajamos el exponente que es 1 medio y a este exponente le restamos 1. Entonces, quedaría 1 medio menos 1 que nos da x a la menos 1 medio. Por el segundo término sin derivar, que es logaritmo natural de y, más el primer término sin derivar, x a la 1 medio por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. Nosotros podemos reescribir estas expresiones. Este x a la menos 1 medio, dado que está negativo, lo podemos escribir en el denominador de la expresión. Este 1 lo multiplicamos por el logaritmo natural y nos queda el logaritmo natural de x sobre 2 por x a la 1 medio más este x a la 1 medio sobre x. Y esta expresión pues lo podríamos reescribir en forma de raíz y quedaría de la siguiente forma. Al igual que esta y, la podemos poner a multiplicar a toda esta expresión. También podemos acomodar los términos de tal forma de que ya sabemos que y es igual a x elevado a la raíz de x. Entonces reescribimos la expresión y tenemos que la derivada de esta función es igual a x elevado a la raíz de x multiplicando a logaritmo natural de x sobre 2 raíz de x más la raíz de x sobre x. Y esa es nuestra derivada. Aquí tenemos algunos ejercicios de trabajo autónomo que quiero que tú realices muy minuciosamente utilizando las propiedades, utilizando los pasos que hemos detallado en lo largo del video, que retomes elementos que hemos considerado claves que pueden servirte en tu trabajo autónomo y que consultes también en los espacios de tutorías que se tienen pensados para ustedes. Muchísimas gracias por llegar a lo largo de este video. Te invito a que continúes revisando los materiales que tenemos pensados especialmente para ti.